Imagina un mundo donde ser herbívoro no significaba ser débil. Un mundo donde la lucha por la vida convirtió a gigantes pacíficos en auténticas máquinas de guerra. Colas que podían partir huesos, cráneos que se usaban como arietes y cuernos que atravesaban como lanzas. Hoy viajaremos a esa prehistoria salvaje, donde 3 bestias herbívoras demostraron que las presas podían ser tan letales como los cazadores. Y lo que descubrirás cambiará la forma en la que miras a estos gigantes. Stegosaurus fue uno de los dinosaurios más emblemáticos del Jurásico tardío, reconocido por su doble hilera de placas y un conjunto de espinas en la cola llamado Tagomycer. Alcanzaba entre 6 y 9 metros y tenía una postura baja, con un tronco robusto y patas cortas que concedían estabilidad frente a atacantes. Aunque estrictamente herbívoro, su morfología indica defensas activas. Las placas quizás servían para exhibición y termorregulación, pero la cola era claramente un arma. Su centro de gravedad bajo permitía barridos laterales con la cola y generaba un elevado momento de inercia, multiplicando la energía del golpe. Este bloque presenta la biología básica del animal y prepara el análisis de cómo su cola y placas funcionaban de forma integrada como armamento efectivo. Además, su tamaño y su postura habitual le permitían presentarse como un objetivo difícil. Muchas veces los jóvenes quedaban protegidos detrás de adultos que sembraban pavor con la cola. Ahora entraremos en su descubrimiento y las pistas fósiles que confirman estas funciones en contextos de ataque y comportamiento social. Los primeros restos de Stegosaurus fueron hallados en Norteamérica a fines del siglo XIX, en el contexto de las grandes expediciones paleontológicas. Paleontólogos como Othniel Charles Marsh describieron placas dorsales, vértebras y espinas caudales que despertaron debates sobre su función. Excavaciones sucesivas permitieron comparar tamaños, formas y variaciones ontogenéticas entre individuos y especies, ampliando el registro fósil. Se han documentado marcas de impacto y curación en restos asociados, lo que sugiere encuentros con depredadores y evidencia de uso defensivo de la cola. Metodologías modernas como análisis de microfracturas y modelado biomecánico han cuantificado la fuerza potencial del Tagomycer y su eficacia contra tejidos y huesos. Además, yacimientos con esqueletos parciales han permitido estudiar la variación ontogenética de las placas y la estructura muscular que sustentaba la cola. En síntesis, el registro fósil confirma que el Stegosaurus no solo poseía armamento, sino que lo empleaba en su entorno. Estas evidencias proporcionan una base sólida para reconstruir comportamientos defensivos en escenarios naturales y estudios comparativos. El arma letal del Stegosaurus es el Tagomycer, espinas terminales rígidas que, al ser movidas con la cola, podían infligir golpes potentes. Modelos biomecánicos muestran que un barrido lateral genera energía suficiente para perforar carne y fracturar costillas de depredadores medianos a grandes. Marcas de daño en restos de terópodos contemporáneos coinciden con patrones predichos por impactos de espina, aportando evidencia indirecta de uso. Las placas dorsales añadían disuasión visual y protección parcial del flanco, obligando al atacante a exponerse al golpe caudal. El posicionamiento de las espinas y la musculatura del tronco aumentaban la precisión del golpe, transformando la cola en un arma dirigida, no aleatoria. En enfrentamientos reales, la combinación de tamaño, estabilidad y Tagomycer convertía al Stegosaurus en un adversario capaz de infligir bajas y repeler ataques. Por ello, varios estudios recomiendan reinterpretar comportamientos sociales y de defensa, pues sus embestidas podían determinar la supervivencia de individuos y crías en contextos naturales. Tras entender la función de la cola del Stegosaurus, cambiamos a una solución distinta: la transformación de la cabeza en arma. Algunos dinosaurios desarrollaron domos craneales macizos. Estas masas óseas sugieren embestidas controladas y daño acumulativo en oponentes. Donde el Stegosaurus descargaba fuerza con la cola, estos animales concentraban energía en el cráneo para producir conmoción y fracturas. El siguiente bloque aborda al Pachycephalosaurus, el especialista del choque craneal, cuyo domo presenta fracturas curadas que apuntan a embestidas repetidas. Analizaremos cómo su casco absorbe y redistribuye energía, cómo se ejercían los choques y por qué estas cabezas se convirtieron en armas tan efectivas en conflictos intraespecíficos y frente a amenazas. Prepárate para pasar de la inercia del golpe a la precisión de la embestida craneal y descubrir las diferencias funcionales entre ambos sistemas. Los patrones de lesión y el remodelado óseo confirmarán estas estrategias de combate. Pachycephalosaurus destaca por su enorme domo craneal,
una masa ósea que en adultos alcanza varios decímetros de grosor y que llamó la atención de inmediato. Era un bípedo del Cretácico superior con cuello robusto y una constitución capaz de soportar impactos repetidos sin comprometer el cerebro. El domo sugiere selección por resistencia y transmisión de fuerzas, más allá de mera ornamentación. Sus características estructurales son consistentes con embestidas. Aquí exploraremos la anatomía del cráneo, la histología ósea que evidencia densidad y remodelación, y las hipótesis sobre el uso del domo en comportamiento social. Comprenderemos por qué un casco óseo puede convertirse en un arma ofensiva capaz de generar daño acumulativo en rivales o disuadir a depredadores. Los domos muestran variación entre individuos, lo que podría indicar dimorfismo sexual, edad o roles sociales diferenciados dentro de grupos. Estudios modernos de histología ósea revelan alta densidad y patrones de remodelación que aumentan la resistencia a impactos repetidos. Veremos estas pruebas. Los primeros domos de pachyscephalosaurios aparecieron en el registro del Cretácico superior en Norteamérica y durante el siglo XX fueron identificados de forma más sistemática. Al principio, fragmentos se interpretaron erróneamente, pero hallazgos completos permitieron asociar domos a esqueletos y analizar patrones de fractura. Numerosos cráneos muestran cicatrices y fracturas curadas, lo que indica impactos reales y repetidos a lo largo de la vida de algunos individuos. Los estudios histológicos demuestran una microestructura ósea especialmente densa y remodelada, compatible con resistencia frente a choques mecánicos. Este registro transformó la interpretación del domo. Dejó de ser solo un adorno para entenderse como elemento funcional de choque y combate. Las fracturas con señales de curación son un testimonio directo de choques repetidos. Investigaciones comparativas con especies actuales ayudan a modelar la energía y frecuencia de esos impactos. El domo del Pachycephalosaurus actúa como casco. Absorbe y distribuye la energía del impacto, reduciendo la transmisión directa al cerebro. Simulaciones biomecánicas muestran que el domo tolera compresión y transmite fuerzas hacia estructuras laterales y cervicales, protegiendo el tejido blando. Los cráneos con fracturas curadas son evidencia de embestidas controladas que causaron daño al oponente y luego sanaron en el agresor. El cuello robusto y musculoso permitía direccionar golpes con precisión y controlar la energía del choque para maximizar daño y minimizar riesgo propio. Dentro de las hipótesis de comportamiento, las embestidas podían tener función tanto en competencia sexual como en defensa contra depredadores, con daño acumulativo en el rival. Los estudios comparativos con embestidores modernos y experimentos controlados con modelos físicos permiten estimar frecuencias y ángulos de choque, lo que contextualiza la letalidad potencial de estos impactos en campo. Después de examinar el domo del Pachycephalosaurus y su uso en embestidas, cambiamos a otra táctica: la cornamenta perforante y la barrera punzante. Ceratopsios como Styracosaurus combinaron un cuerno nasal potente con un volante lleno de espinas, creando un frente ofensivo-defensivo. Ese diseño añade alcance y capacidad de perforación frontal, además de una barrera lateral que complica el flanqueo por parte de depredadores. En el siguiente bloque veremos cómo cuerno y volante trabajaban en conjunto, sus evidencias fósiles y la mecánica del golpe perforante. Veremos cómo la integración de cuerno y volante funcionaba en ataques frontales y en formaciones defensivas, y por qué esta cornamenta resultaba letal frente a depredadores ambiciosos. Tras esto, evaluaremos evidencia fósil de lesiones y de comportamiento social que indique si estas estructuras se usaban en combates intraespecíficos, defensa del rebaño o en enfrentamientos con grandes carnívoros y relevancia funcional. Styracosaurus fue un ceratopsio del Cretácico con un cuerno nasal prominente y un volante adornado por puntas largas y afiladas. Medía aproximadamente 5 a 6 metros y combinaba un cuerpo compacto con una cornamenta diseñada para perforar, exhibir y defender. La base del cuerno y el engrosamiento del cráneo indican una adaptación a cargas y golpes reiterados durante cargas frontales. Las espinas del volante extendían el alcance lateral, generando una barrera de púas que protegía flancos y aumentaba el daño en contactos laterales. Su postura estable y musculatura cervical fuerte permitían dirigir impactos con potencia y precisión, capaces de perforar tejidos y dañar extremidades. También discutiremos evidencias fósiles de lesiones compatibles con embestidas y marcas de mordida en huesos asociados que indican encuentros reales con depredadores y rivales y comportamiento social complejo. Los primeros esqueletos de Styracosaurus se recuperaron en Alberta a finales del siglo XIX, y desde entonces se encontraron cráneos con volantes espectaculares.
Con excavaciones sistemáticas se han documentado variaciones en el número y longitud de espinas, sugerentes de ontogenia o variación poblacional. Yacimientos con varios individuos apuntan a comportamiento social o agrupamientos estacionales que aportan contexto ecológico a la cornamenta. Marcas en huesos y cráneos con remodelaciones sugieren confrontaciones intraespecíficas y encuentros con depredadores que dejaron secuelas en los esqueletos. Investigaciones modernas con tomografías y análisis de microestructura ósea ofrecen nuevos datos sobre el reforzamiento del cráneo y la biomecánica del cuerno, permitiendo evaluar su resistencia frente a impactos directa. El arma del Styracosaurus es un sistema. Un cuerno nasal robusto que perfora más una corona de espinas que protege y lastima lateralmente. En una carga, el cuerno puede concentrar fuerza en un punto, penetrando tejidos, mientras las espinas laterales incrementan el daño y dificultan el agarre. La base ósea del cuerno y los anclajes del volante muestran reforzamientos que soportan compresión y torsión, adaptaciones a embestidas controladas. Biomecánica comparativa sugiere que la musculatura del cuello permitía dirigir el golpe con precisión y generar energía suficiente para causar fracturas. Además, la configuración del volante hacía que acercarse al flanco fuera arriesgado, convirtiendo la cabeza del ceratopsio en una verdadera trinchera de púas. Marcas de lesión en fósiles de dinosaurios y cráneos con remodelaciones confirman que estas estructuras no eran solo decorativas, sino usadas en combate. Estos gigantes herbívoros nos recuerdan algo increíble. En la era de los dinosaurios, la palabra presa no siempre significaba débil. Con sus colas, cuernos y armaduras, podían desafiar incluso al depredador más temido, y lo hicieron una y otra vez durante millones de años. Eran símbolos de resistencia, de lucha y de ingenio evolutivo. Y lo más fascinante es que cada fósil encontrado aún nos habla de esas batallas olvidadas, de momentos en los que la supervivencia dependía de un golpe certero. Pero la historia no termina aquí. Si quieres descubrir todavía más sobre los herbívoros que pusieron a temblar incluso al T-Rex, te invito a ver mi otro video. Los dinosaurios, herbívoros más letales que aterraron al T-Rex. Ahí conocerás cómo la naturaleza llevó estas armas a otro nivel. Créeme, no querrás perdértelo.